Bienvenidos amigos una vez más a su canal Electroclub. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante, es algo que muchos de ustedes han pedido, me lo han hecho saber a través de los comentarios, en el canal, en las redes sociales, etcétera. El título lo pueden ver en pantalla, dice cálculo del diámetro de conductores en un motor trifásico. Van a ser varios videos porque es un tema extenso, tenemos que abordar conceptos, definiciones, tenemos que utilizar fórmulas, teoría, etcétera. Entonces van a ser varios videos, esta sería la primera parte. A mí me gustan las soluciones prácticas, como muchos de ustedes sabrán, aquí en el canal hay videos 100% prácticos y hay teoría básica o fundamental que necesitamos saber. Entonces vamos a abordar esto con un ejemplo práctico que me encontré hace muy poco en un trabajo que estaba haciendo. Se tiene un motor trifásico Siemens de 125 HP alimentado a 440 volts, 60 Hz, una eficiencia de 0.8 y un factor de potencia igual a 0.9. FP es el factor de potencia o también lo pueden encontrar como coseno de phi. Estos datos los pueden encontrar en la placa del motor. Con una distancia de 15 metros del tablero de control hasta el motor y con un termistor PTC. A continuación responda a lo siguiente. Calcula el diámetro del conductor requerido para el motor y el calibre del cable según el estándar AWG. Ese sería el inciso A. Y el inciso B, ¿cuántos conductores se requieren? De estas dos preguntas, la interesante, por supuesto, y la que vamos a desarrollar más es el inciso A. Vamos a calcular el diámetro de los conductores y el calibre del cable según el estándar AWG. ¿Cuántos conductores se requieren? Podemos responder esta pregunta inmediatamente, pero lo vamos a dejar hasta el final. En el inciso B no tenemos gran problema. Antes de comenzar, el cable o el conductor eléctrico es el elemento por el que circula la corriente eléctrica. Es de cobre y puede tener diferentes flexibilidades. Al yo mencionar que es de cobre, significa porque estamos hablando de una instalación en mediana y baja tensión. Es una instalación para un motor eléctrico. Y en este caso utilizamos cobre como el conductor principal, o sea, cables de cobre. Para voltajes de distribución, para la generación de energía eléctrica, ha sido muy exitoso el aluminio, el conductor eléctrico de aluminio, pero en baja y mediana potencia no funciona. Entonces estamos hablando de cables o conductores de cobre. Ahora bien, son 4 los factores que deben ser considerados en la selección de los conductores. Hay que tener bien en mente estos 4 factores. El primero, el tipo de material. Segundo, la flexibilidad. Tercero, la forma. Y cuarto, las dimensiones. De todos estos 4 factores que tenemos, se desprende una gama muy importante del estudio sobre los conductores eléctricos. Es decir, ustedes podrán investigar, se los pediría que investiguen toda esta teoría porque es bastante y son ramas independientes. Se estudia el tipo de material, la flexibilidad, la forma, las dimensiones. Aquí lo vamos a ver como un ejemplo práctico, sin tanta teoría, más que con la básica y con algunos elementos adicionales. De estos 4 factores nos vamos a enfocar en el de dimensiones, porque queremos saber el calibre del cable y el estándar AWG que le corresponde. Entonces, hay que recordar que nos están pidiendo. Calcular el diámetro del conductor requerido para el motor y el calibre del cable según el estándar AWG. ¿Pero qué es el estándar AWG? Vamos a ver qué es. A nivel mundial se usan 2 escalas de calibres para cuantificar el tamaño de los conductores eléctricos. La primera escala es la americana, AWG, por sus siglas en inglés.
que tiene unidades como el KC1000, que quiere decir kilo circular 1000. En particular, aquí la escala americana, a partir del calibre de cobre del 4.0, ya se utiliza el kilo circular 1000. Entonces ya no van a tener el calibre de cable del número 10, del número 12, etcétera, del número 8. Ya pasando el calibre de cable del 4.0, vamos a tener, me parece que el 250 kilo circular 1000. Pero digamos que la escala americana es esa a la que me refiero, la AWG. Y también existe otra escala que se llama internacional, que se apega a las normas IEC, y las unidades son los milímetros cuadrados. Bien, algunos valores útiles para convertir calibres en ambas escalas. Tenemos que de la norma internacional, tenemos que un milímetro cuadrado sería igual a 1.973.525 circular 1000. ¿Qué pasa si en lugar de poner circular 1000 agregamos un K? Entonces este valor, el de 1.000.000 y tantos, se aproxima casi a 2, entonces lo dejan como 2K100.000. Afortunadamente ya no vamos a tener que lidiar con ellos porque ya existen tablas estandarizadas que ya nos facilitan mucho el trabajo. Entonces nosotros debemos de determinar siempre que un conductor eléctrico debe seleccionarse cumpliendo con los requerimientos técnicos y normativos de cada país. Eso es indispensable. Como estamos en México, voy a tener que apegar a la norma oficial mexicana de instalaciones de baja y mediana tensión. Si ustedes están en partes de Europa o en otros países, pues van a tener que regir sobre las normas de su país. Como les mencioné, estos valores simplemente son ilustrativos, ya no los vamos a ocupar gracias a que tenemos tablas. Por ejemplo, tenemos esta, que por cuestiones de espacio no está completa, es prácticamente nada más la mitad. Como título lleva construcción normal de cables concéntricos de cobre clase B y C. Vamos a ver qué significa eso. Tenemos una columna que dice calibre AWG, que es el estándar americano, los calibres de cada cable, y del lado izquierdo tenemos el área de la sección transversal nominal en milímetros cuadrados, que es lo mismo que es el calibre del cable. Del lado izquierdo prácticamente es una tabla que ustedes van a ver en Europa, porque es la norma internacional, y yo voy a referirme siempre al estándar americano, por lo tanto voy a hablar del calibre de cable AWG. Entonces ya no tenemos que hacer ninguna conversión, tenemos las tablas. Todas estas tablas y este tipo de información lo voy a subir a un servidor y les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan bajar toda esta información y la pueden tener a la mano. ¿Cómo vamos a calcular el diámetro del conductor y el calibre del cable? Para eso existen algunos criterios. Tenemos 3 en los que nos vamos a basar. Aquí están los criterios para el cálculo de cables en instalaciones de baja tensión. El primero se llama capacidad de conducción permisible o de calentamiento. Este criterio también lo pueden encontrar como intensidad admisible o corriente admisible. También es lo mismo, así se llama. Nosotros en este video, en esta parte, nos vamos a enfocar en este primer criterio, en el de capacidad de conducción permisible o de calentamiento. Pero además tenemos el criterio de la caída de tensión y también tenemos el criterio de la corriente de cortocircuito. Entonces tenemos estos 3 criterios de los cuales tenemos que cumplir a la perfección. De nada me sirve que yo cumpla el criterio de capacidad de conducción si mi calibre de cable no me va a soportar una caída de tensión o no me va a poder soportar una corriente de cortocircuito, y al revés. Debemos de cumplir con los 3 factores. En particular el último, el de corriente de cortocircuito, es demasiado teórico, entonces vamos a tener que hacer un estudio completo
pero me voy a saltar algunas cosas para hacerlo más fluido. De ahí en fuera, el de caída de tensión es similar al de la capacidad de conducción permisible. Entonces nos vamos a enfocar en este primero, en este primer video o en la parte número 1. ¿Qué sigue? Entonces vamos a utilizar este criterio, el de capacidad de conducción permisible o de calentamiento. Decimos que al circular una corriente eléctrica a través de un conductor, siempre se produce calor por el efecto Joule. Por lo tanto, debemos de seleccionar el valor de corriente adecuado para que el conductor no llegue a deteriorarse. Entonces, siempre que ustedes induzcan corriente eléctrica a través de cualquier conductor, es decir, a cualquier cable, se va a generar un calor. Ese calor lo podemos medir por el efecto Joule, es una fórmula, y además nos va a afectar. Por lo tanto, debemos de elegir un conductor que soporte tal calentamiento. Para poder utilizar esas tablas, vamos a seleccionar en función del material, ya sea cobre o aluminio. Estamos hablando de 100% cobre porque estamos en instalaciones de mediana y baja tensión. Y también tenemos que seleccionar la temperatura ambiente estimada. Esta tabla, igual por cuestiones de espacio, la parte del lado derecho va abajo de la del lado izquierdo. Tenemos que la capacidad de conducción de corriente permisible de conductores aislados para 0 a 2000 volts, nominales de 60 grados a 90 grados, etc. Entonces, siempre que utilicemos estas tablas hay que ver este primer criterio: seleccionar primero el material, ya sea cobre o aluminio, y la temperatura ambiente estimada. Del lado derecho tenemos los materiales de cobre o aluminio, seleccionamos la corriente que adecue al conductor, y del lado izquierdo tenemos la temperatura nominal del conductor. Aquí tenemos 60, 75, 90, etc. Esto lo vamos a ver con más detalle ahorita. También tenemos que tomar en cuenta el tipo de instalación, ya sea que sean circuitos monofásicos o circuitos trifásicos. En ese caso es un motor eléctrico trifásico, por lo tanto ese va a ser nuestro tipo de instalación, un circuito trifásico para un motor eléctrico. También tenemos que ver el tipo de aislante del cable. También existen algunas tablas, ahorita se las voy a mostrar. El tipo de aislamiento del cable puede ser de termoplástico o termofijo, o también se le llama termoestable. Aquí tenemos unas tablas. Tenemos el aislamiento del tipo termoplástico, y estas abreviaturas TW, THW, THWLS vienen grabadas en los cables. Ese es el tipo de aislante, el forro que tiene el conductor. Dice que a qué temperatura soporta y la descripción. Entonces vamos a poner un ejemplo: que tengamos este cable, el THHW-LS, dice que soporta 75 grados centígrados mojado o 90 grados centígrados seco, y menciona que es para un conductor con aislamiento de PVC. Es un conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendio, de emisión reducidas de humo y de gas ácido. Entonces este es un aislamiento, un tipo de conductor clásico que utilizamos en nuestras instalaciones residenciales. Traten de buscar un calibre de cable que ustedes tengan y vean el grabado que tiene ese conductor, y verán que es muy parecido a esta nomenclatura. Si no tiene la LS, se va a quedar en THHW. Casi siempre es así, y las temperaturas máximas de operación siempre rondan entre los 75 y 90 grados centígrados. Entonces este fue el tipo de aislamiento termoplástico. Y tenemos también el tipo de aislamiento termoestable o termofijo, que es lo mismo. Tenemos el tipo, tenemos la temperatura máxima de operación y la descripción para qué lo podemos utilizar. Más bien es cómo está construido ese aislante.
Es a lo que se refiere la descripción. Para utilizar estas tablas, nosotros debemos de calcular la corriente de consumo. Entonces tenemos un motor trifásico. Aquí tengo la fórmula para calcular la corriente en un motor trifásico estándar. Estas fórmulas son generales, las pueden encontrar en libros de ingeniería eléctrica, en revistas técnicas, etc. Si tuviéramos motores monofásicos, la fórmula cambia, por supuesto, pero en este caso tenemos un motor trifásico. Tenemos los datos, todos los datos que necesitamos. Tenemos los caballos de fuerza, los HP, que son 125, el voltaje de alimentación 440 volts, la eficiencia 0.8, el factor de potencia 0.9. Estos datos, como bien les menciono, los podemos conseguir en la placa del motor. ¿Qué tenemos que hacer con la fórmula? Simplemente hacer una sustitución. Hagan las operaciones. Tenemos este resultado. Y por último, tenemos una corriente de 170.14 amperes. Lo redondeamos a 170 amperes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor que ya calculamos? Bien, pues nos vamos a ir a las tablas. Vamos a tomar como ejemplo que elegimos el conductor a 75 grados centígrados. Ahí se ve en la flecha. Y nosotros nos dio un valor de 170 amperes. Entonces nosotros tenemos que ir a la tabla. Ya escogí 75 grados centígrados. Esto ya es la corriente que soporta el conductor. Y como verán, tenemos 150 y 175. Tenemos que elegir la mayor, porque no podemos elegir 150 amperes, porque no nos cubre. Tenemos que elegir 175. Y como verán, el tamaño o la designación es la segunda columna, el estándar AWG. Entonces tenemos que elegir un calibre del cable del doble cero. 2/0, así se lee, del doble cero. Entonces, así de sencillo, tenemos una aproximación del calibre del cable que tenemos que adquirir para alimentar al motor que tenemos, al motor de las características que ya señalamos. La capacidad de conducción permisible o de calentamiento, tenemos que elegir un conductor que soporte 170 amperes. Y por medio de las tablas llegamos a la conclusión que tenemos que elegir un calibre del cable del doble cero. Pero esto no es todo. Esto simplemente es una aproximación. Tenemos que hacer un ajuste dependiendo de las condiciones de operación de donde se va a colocar la máquina. Eso lo voy a hacer en el siguiente video. Vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría a mí que ustedes estudiaran todos estos conceptos, esta teoría, que la busquen. Si tienen alguna pregunta, que me lo hagan saber y con gusto las puedo contestar. Recuerden que después de terminar bien el parámetro de capacidad de conducción permisible o de calentamiento, vamos a tener que hacer aquí un ligero ajuste. Quizás sea el mismo calibre del cable, quizá no, pero ya será un ajuste mínimo. Y esto va a ser más que nada para apegarnos a la norma oficial mexicana, que es la que rige en mi país, para poder elegir el calibre de cable que tenga la capacidad de soportar 170 amperes, como ya lo vimos. Recuerden que aún nos falta ver el criterio de caída de tensión y todavía nos falta ver el criterio de corriente de cortocircuito. Pero nos vamos a quedar por lo mientras hasta aquí con el resultado de un calibre del cable AWG del doble cero. Bien, hasta aquí vamos a dejar el video. Suscríbanse al canal, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que los días miércoles estamos en la sección Electroclub Responde y estamos solucionando algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes nos hacen. Y los días domingos es cuando tenemos nuevos videos, nuevo material, nueva información. Bien.
Por el momento todo me despido y nos vemos en el próximo video.